Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, este curso está dirigido a profesionales de comercio exterior, analistas logísticos, agentes de carga y operadores logísticos. Tendrá una duración de 9 clases, dividido en 1 hora cada uno. El objetivo es dar a conocer la importancia del análisis de la información para la toma de decisiones mediante la aplicación de fórmulas, herramientas y KPIs en Excel. Las primeras 5 clases serán de fórmulas y herramientas de Excel con ejemplos básicos de su uso. Las 4 restantes serán la aplicación de estas fórmulas y herramientas en casos prácticos de comercio exterior. Bueno, dicho esto, daremos inicio al tema del día de hoy, que es manejo de datos en lo que es ordenado y formato condicional, así como también las funciones de texto, concatenar, mayúscula, minúscula, nombre propio, texto, izquierda, derecha, ¿sí? Y culminada esta charla, con mucho gusto estaré absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. Bien, vamos a comenzar con lo que es el Excel. Permítame unos segundos, por favor. Bien. Bien. Como indiqué, el primer tema es ordenado y formato condicional. Aquí vamos a ver casos básicos de la utilización del mismo. Ok, aquí tienen mis datos. Nos vamos directamente al ejemplo número 1. ¿Qué nos dice el ejemplo número 1? Nos dice ordenar la base de datos por nombre. Simplemente te piden ordenar por nombre. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero tendríamos que seleccionar toda la información, toda la base de datos. ¿Cómo hacemos para seleccionar toda la base de datos? Hay 2 formas para hacerlo de una manera práctica y rápida. Puede poner Control Shift con la flecha hacia la derecha y luego hacia abajo, ¿sí? O también pueden poner Control asterisco y se sombrea automáticamente todo. ¿Sí? Todo el cuadro. En cualquier lugar, Control asterisco y se sombrea absolutamente toda la base de datos. Lo reconoce por los títulos y por lo que hay aquí, en la primera fila, en la primera columna. ¿Ok? Bien. Luego verifican que está sombreado todo y nos vamos a lo que es la ficha datos. Ficha datos, normalmente estás acá, te vas a la ficha datos y le colocas ordenar. Bien, ordenar. ¿Por qué nos dice por nombre? Nada más. Nos dice por nombre, simplemente por nombre. No nos dice en qué tipo de orden, así que lo vamos a dejar ahí nada más. Nombres. A aceptar. Bien, como vemos, se ha ordenado en orden alfabético por el nombre. ¿Sí? Bien. Ahora, vámonos al ejemplo número 2. ¿Qué nos dice? Ordenar la base de datos por ocupación, por sueldo y por sueldo. Ahora nos pide 2. Y resaltar los 10 mayores sueldos. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar tanto el ordenado como el formato condicional. Bien, primero el ordenado. ¿Cómo hacemos esto? Como dijimos, las 2 formas, control shift a la derecha y luego hacia abajo o control asterisco. ¿Sí? Bien, ahora nos pide 2 cosas. Nos vamos a la ficha datos, ordenar, y nos dice por ocupación y por sueldo. Bien, son 2. Nos vamos por ocupación y por sueldo. Bien, no nos dice en qué forma
Así que lo dejamos tal cual sale predeterminado. Bien, y nos dice resaltar los 10 mayores. Ok, hasta aquí primero es el ordenado. Lo primero es el ordenado. Le damos a aceptar. Y como ven, se ha ordenado primero por ocupación y luego por el sueldo. ¿Sí? Ocupación y luego por el sueldo. De menor a mayor el sueldo y por orden alfabético en lo que es la ocupación. Ahora, resaltar los 10 mayores. ¿Cómo hacemos para resaltar los 10 mayores? Bien, nos vamos a ir a lo que es sueldos, ¿sí? Y sombreamos todo lo que es solo los sueldos, ¿sí? No el título, solo los sueldos. ¿Cómo hacemos para seleccionar todo? Control Shift hacia abajo, con la flecha hacia abajo. Hemos sombreado absolutamente todo. ¿Y qué nos pide? Resaltar los 10 mayores. Bien, para esto vamos a utilizar lo que es el formato condicional. ¿Cómo es el formato condicional? Está acá en inicio, nos vamos a estilos, formato condicional. ¿Sí? Hay diferentes reglas. Hay diferentes reglas. Nosotros vamos a ir primero, en la primera, vamos a buscar si encontramos lo que nos pide. Dice, es mayor que, es menor que, entre, es igual. Ninguno de estos se ajusta. Seguimos con el siguiente. Aquí dice acá 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, y así consecutivamente. Aquí nos piden los 10 mayores, es decir, los 10 superiores. Le damos clic y nos sale esta ventana. ¿Qué hace esta ventana? Nos permite elegir la cantidad. En este caso coincide exactamente 10, pero si queremos ponemos 1, ponemos 2 o la cantidad que nosotros deseamos que se resalte. En este caso 10. Puede ser más de 10, por supuesto, puede ser 20. Sí, no hay ningún problema. En este caso 10. Ahora, el tema del relleno. Aquí nosotros podemos elegir el relleno. Tenemos formatos predefinidos. Por ejemplo, amarillo, como ven, se acaba de cambiar. Relleno verde, se acaba de cambiar. Relleno rojo claro, se acaba de cambiar. Bien, así como también podemos personalizarlo. ¿Sí? Le ponemos formato personalizado y nos va a salir una opción para lo que es personalizar. ¿Sí? Personalizar su color, subrayado, fuente, borde, relleno, lo que uno desee. En este caso vamos a utilizar los predeterminados. Vamos a elegir el verde. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Como verán, se han resaltado estos de aquí, que vendrían a ser los 10. ¿Sí? Por coincidencia, son de los ingenieros. Ok, vamos a ver. Vamos a filtrar y vamos a filtrar por color. ¿Sí? Filtramos por color, color de celda o color de fuente. Y ven, están los 10. ¿Sí? Bien. Ahora quitamos todos los filtros. Solamente eso era para validar. Ahora, ejemplo número 3. ¿Qué nos pide el ejemplo número 3? Nos dice ordenar la base de datos por sexo ascendente, estado civil descendente y por sueldo ascendente. Bien, ¿cómo hacemos esto? De nuevo, control asterisco y se sombrea absolutamente todo y vamos a hacer los ordenados. Bien, nos dice por sexo, por estado civil y por sueldo. Son 3, ¿cierto? Nos vamos a la ficha datos, ordenar y nos piden 3 criterios. Ok, primero vamos a poner 1, ¿sí? El sexo. Ok, queremos agregar los demás. ¿Cómo hacemos? Pues podemos agregar acá. En esta ficha nos dice agregar, ¿sí? Y agregamos 3. Imaginemos que agregamos 4 y luego deseamos borrar 1.
porque hemos elegido algo que no queríamos. Por ejemplo, lo sombreamos, le hacemos clic, lo sombreamos y le damos eliminar nivel. Y se elimina automáticamente. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cosa importante. Ven aquí un check en lo que dice mis datos tienen encabezados. En alguna oportunidad tal vez les ha pasado que esto está desactivado. ¿Qué pasa cuando está desactivado? Como ven, aparece el número de la columna F en este caso, que era lo de sexo, ¿verdad? Bien, a veces está desactivado y a veces uno no se da cuenta y dice, oh, ¿por qué me salen las columnas? Bueno, en realidad es porque está desactivado esto de acá. Lo único que debes hacer es darle clic al cuadro y se vuelven a activar. ¿Qué es lo que hace? Reconoce las cabeceras como títulos. ¿Sí? Ahora sí aparece el nombre, como ven. Bien. Ahora, sexo, estado civil y por sueldo. Bien. Estado civil. Bien. Y por sueldo. ¿Dónde está? Sueldo. Bien, primero, ¿qué nos pide? Sexo ascendente. Quiere decir de A a la Z, ¿cierto? Estado civil descendente. Eso quiere decir de Z a la A. Esto nos indica, en esta parte nos indica cómo queremos ordenar la información. Ahora, y por sueldo ascendente, es decir, de menor a mayor. Ya está predeterminado. ¿Ok? Y simplemente le damos a aceptar. Y se va a ordenar de acuerdo a lo que hemos especificado. Por ejemplo, por sexo, luego dice estado civil, ¿sí? Y por sueldo de forma ascendente, de menor a mayor. ¿Ven? Se ordenan según el criterio que uno haya puesto. Ok, muy bien. Pasemos al ejemplo número 4. Sí, bien. A ver, ¿qué nos pide acá? Ordenar la base de datos por estado civil de acuerdo al siguiente orden. V, C, S, D. Y por sueldo, en forma ascendente. Luego te pide resaltar los ingresos que están entre 4.000 y 5.000 soles. Bien, hagamos lo primero que nos pide. Como dije, control asterisco, ya hemos sombreado absolutamente todo y nos vamos a ordenar. Bien, estado civil. Muy bien, ya tenemos el ordenado por estado civil. Sin embargo, nos pide por un orden en específico. ¿Sí? Que no es ni un orden alfabético. ¿Cómo hacemos esto? En orden nos vamos a lista personalizada. ¿Sí? En lista personalizada, aquí me sale por defecto porque yo ya lo había hecho, pero no les va a aparecer esta opción. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Bien, así les va a aparecer, sin las opciones. ¿Cómo hacemos? Simplemente las escribimos B, C, S y D. ¿Sí? Lo voy a poner en mayúscula para que se vea bien. B, C, S y D. ¿Cierto? Y le ponemos agregar. Y tenemos ese orden. B, C, S y D. Y le damos aceptar. Como ven, aquí dice V, C, S y D. Bien, a aceptar. Y como ven, se ha ordenado de acuerdo al criterio que le hemos puesto, el criterio personalizado. ¿Sí? Bien, ¿qué más nos dice? Resaltar los ingresos que estén entre 4.000 y 5.000 soles. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a lo que es sueldos. Recuerden, solamente a lo que nos indica los montos de los sueldos. Control Shift, flecha hacia abajo, con eso sombreamos absolutamente todo. Y nos vamos a inicio, ¿sí? Formato condicional. Bien. ¿Qué nos dice la primera regla? Nos dice, tenemos la opción entre. Bien, tenemos es mayor que, es menor que y también tenemos entre. Bien, vamos a poner entre.
y simplemente escribimos los números que queremos. No tenemos que ponerle la coma decimal, solamente los números 4000 y 5000. Bien, igual que el caso anterior, los criterios aquí lo podemos ver, rellenos, el tipo, eso es simplemente ya es algo estético. Sí, lo vamos a dejar con el predeterminado del principio. Si no quieres, si no te gusta ninguno de estos, puedes utilizar el formato personalizado y tú escoges. Bien, vamos a dejarlo con el formato que ya estaba predeterminado y nos vamos a lo que es a aceptar. Bien, y como verán, los ha resaltado, ¿sí? A los que estén justo entre estos dos números que le hemos puesto. Bien, ejemplo número 5, que nos dice ordenar de manera ascendente el campo país. Luego, el campo tipo B, A, C, D, F, E, G, I, H. Y finalmente, el campo total con el color del icono rojo, verde y amarillo. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Como indicado, control asterisco y sombrea absolutamente todo el cuadro. ¿Sí? Como ven, todo el cuadro está sombreado. Y nos vamos a lo que es datos, ordenar. Ordenar de manera ascendente el campo país. Primero nos vamos al campo país. Nos dice ascendente de A a la Z. Agregamos otro nivel que nos dice luego el campo tipo. El campo tipo, ¿dónde está? Aquí, campo tipo, y nos pide un ordenado personalizado. Bien, aquí está el que utilizamos hace un rato, se queda en la memoria. ¿Ok? Sin embargo, vamos a utilizar uno nuevo, que dice B, A, C, D, F, E, G, I, H. ¿Ok? Lo tenemos ahí, el mismo orden lo que nos dice, y le damos lo que es agregar. Y como ven, lo ordena, ¿sí? Y lo pone en listas personalizadas. Y le damos a aceptar. Y como ven, aparece aquí el orden que nosotros le hemos especificado. Ahora nos dice el campo total. Bien, ahora nos vamos a lo que es total y le vamos a dar por los iconos. Nos dice color de iconos. ¿Cómo hacemos esto? En ordenar según tenemos la opción de color de celda, color de fuente, icono de formato condicional. Ok, vamos a darle icono de formato condicional y como ven nos salen las banderas que figuran, ¿sí? Las banderas que figuran aquí en el total. Bien, y aquí nos indica en la parte superior. ¿En qué parte queremos que esté? ¿Arriba, abajo? ¿En qué parte? Bueno, en este lo vamos a dejar en la parte superior. Vamos a agregar el siguiente del total, ¿sí? Nuevamente, icono del formato y le ponemos el color verde, ¿sí? Elegimos el color verde. Lo dejamos en la parte superior porque va a ser después del rojo. No habría ningún problema, ¿sí? Ahora, no es necesario ya poner el último del amarillo. ¿Por qué? Porque es el último color que hay, solamente hay 3 colores. Entonces, no es necesario. Sin embargo, para efectos de este ejemplo, lo vamos a utilizar. Agregar nivel, le vamos a dar total, icono de formato condicional y color amarillo. Lo seguimos dejando en la parte superior porque es siguiente del de arriba, es decir, rojo, verde y amarillo. Ese va a ser el orden. ¿Ok? Y le damos a aceptar.
Y como verán, se ha ordenado de acuerdo a los criterios que hemos elegido. ¿Sí? Estos ejercicios que están en las pestañas de color naranja son para que ustedes practiquen lo que es el ordenado y el formato condicional. ¿Sí? Todos estos son para que practiquen lo que hemos visto. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a guardar. Denme unos segundos y vamos a pasar al siguiente tema. Bien, ya estamos aquí. En funciones de texto. El siguiente tema es funciones de texto. Bien, nos vamos a ir a la pestaña Unir texto. Bien, hay dos formas de unir textos. Lo que es el concatenar y este símbolo. ¿Sí? Son dos formas muy prácticas de unir texto. Bien, vamos a hacerlo con los dos para que vean que es exactamente lo mismo aplicado simplemente de diferente manera. Bien, vamos, concatenar. Vamos a utilizar la fórmula concatenar. Bien, le escribimos, abrimos el paréntesis. Bien, nos pide nombre y apellido, nada más. Nombre y apellido. Bien, vamos a poner el nombre, coma, el apellido y cerramos. ¿Qué es lo que pasa si lo ponemos de dicha manera? No hay ninguna separación. Ninguna. ¿Sí? ¿Cómo le agregamos una separación? Muy simple. En la fórmula, antes, primero nombre, le ponemos comilla, espacio, comilla, coma, y el apellido. Y cerramos. Con esto le hemos dado un espacio para que diga Diana Sánchez y se entienda. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con este símbolo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Nombre y apellidos nos pide. Ok. Aquí no abrimos ninguna fórmula. Sin embargo, igual ponemos el igual y vamos a poner el nombre y apellido y apellido materno. Como ven, sucede lo mismo. Están unidos. Nosotros lo que queremos es separarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues seleccionamos el nombre, ponemos el símbolo, abrimos comillas, hacemos espacio, cerramos comilla, perdón, y cerramos, ponemos el símbolo y ponemos apellido paterno. Volvemos a repetir aquí, comillas, espacio, comillas, el símbolo y el apellido materno. Con esto, dándole Enter, le hemos dado lo que es una separación. Ahora, no solamente le podemos poner lo que es la separación, ¿ok? Vamos a hacer aquí, vamos a ponerle un guión. ¿Cómo hacemos esto? Bien, ponemos igual el nombre, el símbolo, y ahora, ¿cómo le ponemos lo que es el guión? Ponemos comillas, le ponemos el guión, comillas, ponemos el símbolo, nos dice el curso, bien, volvemos a poner el símbolo, abrimos la comilla, ponemos el guión, cerramos la comilla, ponemos el símbolo y ponemos lo que es el costo. Bien, le damos Enter y como ven, aparece lo que es con guión, ¿sí? Para hacerlo más visible que hay un guión, le vamos a poner un espacio entre guiones. ¿Cómo hacemos esto? No vamos a insertar espacio y después, sino simplemente aquí, es decir, no vamos a ingresar
con el I espacio, no. Lo que vamos a hacer es simplemente aquí, espacio, aquí, espacio. Espacio, aquí, espacio. Y con esto lo hacemos más visible. ¿Ok? Bien. Ahora, nos vamos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es mayúscula. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Pues esta fórmula nos permite convertir cualquier texto en mayúscula. Todo en mayúscula. ¿Cómo hacemos esto? Bien, muy simple. Abrimos la fórmula mayús, ¿sí? Abrimos paréntesis y simplemente seleccionamos lo que queremos convertirlo. Le seleccionamos y cerramos. Le damos Enter y como ven, pasó a convertirse en mayúscula. Bien, ¿cómo haríamos con esto de acá? Bien, igual, mayús, ¿sí? Y vamos a sombrear lo que es el texto. Y cerramos. Lo hemos convertido en mayúscula. Esté como esté escrito. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que todos estos estén en el mismo formato sin tener que escribir la fórmula? Simplemente lo arrastramos. Nos vamos aquí y podemos seleccionar hasta abajo o podemos ir aquí y darle doble clic. Y solito se va a arrastrar la fórmula hasta lo que haya aquí de información. ¿Sí? Bien, todo lo ha convertido en mayúscula. Bien. Acá ejercicio 2, ¿qué nos dice? Se desea mostrar totalmente en mayúsculas la palabra peruano. Usar la función mayús, no usar celdas adicionales. Para no usar las celdas adicionales, solamente poner el texto dentro, vamos a agarrar y vamos a copiar esto. ¿Ok? Vamos a copiar. Copiamos, control C o copiar, control C o clic derecho, copiar, ¿sí? Y vamos a abrir la fórmula, mayús. Bien, y vamos a poner pegar, control V, ¿sí? Vamos a pegar lo que nos está pidiendo que lo convertamos a mayúscula, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Eso sí, cuando uno va a insertar un texto, tiene que ir entre comillas, ¿ok? Cuando es una celda, no tiene que ir entre comillas. Sin embargo, cuando hacen referencia a un texto escrito, tienen que poner las comillas y le damos Enter. Bien, como ven, se ha convertido todo en mayúscula. Bien, ahora pasemos al siguiente, lo que es minúscula. ¿Cómo hacemos con lo que es minúscula? ¿Qué es lo que nos permite hacer minúscula? Nos permite cambiar el texto a minúscula. ¿Sí? Bien, ustedes dirán, ¿en qué nos puede servir lo que es mayúscula, minúscula y próximamente lo de nombre propio? Pues depende mucho de la información. En algunos casos, por ejemplo, en los reportes que yo hago, los manejo siempre con mayúscula, especialmente los nombres de los meses, o mayúscula o nombre propio, para que sea más visible, más estético. Bien, vamos a ver con minúscula. Tiene la misma sintaxis, ¿sí? Tiene la misma lógica. Ponemos minus, bien, y seleccionamos lo que es el texto. Bien, seleccionamos el texto y cerramos. Bien, con esto lo hemos convertido, le damos Enter y todo lo que estaba escrito en mayúscula ha pasado a estar en minúscula. Bien, vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero con minúscula. Minus, ¿sí? Y seleccionamos el texto. Como dije, cuando seleccionas una celda no le debes poner comillas, ¿sí? Porque si le pones comillas, le estás diciendo a la fórmula que lo que estás poniendo es algo escrito que quieres convertir, ¿ok?
cerramos, le damos Enter y lo pasó a minúscula. Y como les mencioné, podemos arrastrar la fórmula, ¿sí? O podemos darle doble clic cuando salga este más, como ven aquí, un más en un más negrita, ¿sí? Y le dan doble clic y solito va a arrastrar. ¿Ok? Si no quieren hacer así, cuando aparezca ese mismo icono del más, arrastran. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Se desea mostrar totalmente en minúscula la misma palabra anterior, pero ahora en minúscula. Recuerden que ya la hemos copiado, ya no lo voy a volver a copiar. Usar la función minúscula, no usar celdas adicionales. Bien, ¿cómo hacemos esto? Igual, minus, ¿sí? Abrimos y ponemos entre comillas, recuerden, entre comillas, lo que es peruano, ¿sí? Y cerramos paréntesis. No se olviden de las comillas, por favor, cuando van a escribir. ¿Qué pasa si no ponemos comillas? A ver, vamos a no ponerle comillas. Como ven, nos sale un error. Esto es lo que queremos evitar. A veces decimos, ¿qué pasó? ¿He puesto mal la fórmula? No, no es que hayas puesto mal la fórmula. Lo que has puesto es mal la información dentro de la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle las comillas, ¿bien? Y le damos Enter. Y como ven, se ha convertido todo en minúscula. ¿Sí? Perfecto. Ahora, nombre propio. ¿Qué es lo que hace la fórmula nom propio? Pues convierte en nombre propio el texto. ¿Qué quiere decir nombre propio? Pues convierte la primera letra en mayúscula. Luego, si sigue un espacio, la segunda letra, la segunda palabra, la primera letra en mayúscula, ¿sí? Es lo que hace esta fórmula. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Bien, igual, nom propio, ¿sí? Bien, igual nom propio. Esa es la fórmula. Bien, vamos a ir a lo que es la celda y le vamos a dar cerrar. Bien, cerramos y le damos Enter, simplemente, así de simple, ¿sí? Y como ven, la primera letra de cada palabra está en mayúscula. Bien, nos vamos directamente a lo que es el ejercicio. Bien, vamos a ver, nom propio, ¿sí? Bien, y seleccionamos, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Le damos Enter, ¿ok? Bien, y vamos a arrastrar, ¿sí? Lo vamos a arrastrar la fórmula. Ok, hasta ahí todos, bien. Ahora, se desea mostrar la palabra Perú, ahora Perú, como nombre propio. Está escrito de dicha manera. Vamos a copiarlo, ¿sí? Control C o copiar, ¿sí? Y nos vamos a escribir la fórmula. Nom propio, ¿sí? Y ponemos lo que es Perú entre comillas. No se olviden las comillas, es sumamente importante. ¿Por qué lo recalco? Porque a veces, por escribir rápido la fórmula, nos olvidamos de las comillas cuando vamos a insertar un texto escrito. ¿Ok? Y le damos Enter. Y como ven, acaba de ser transformado en mayúscula la primera letra nada más. ¿Sí? De la palabra. La primera letra de la palabra. Bien. Ahora, funciones de texto. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es convertir la información de este dato según los criterios que nos dicen estos formatos.
Vamos a verlo directamente, como digo, en un ejemplo. Bien, igual, fórmula texto. Bien, vamos a utilizar la fórmula texto. Vamos a seleccionar el valor. ¿Qué significa el valor? El dato que queremos convertir. Coma, o punto y coma, depende de su computadora. Y el formato. ¿Qué quiere decir el formato? En este caso, el formato es la D, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el formato? Ponemos comillas, el formato, la D, puede ser mayúscula o minúscula, no hay ningún problema. Ponemos la D y cerramos comillas y cerramos la fórmula. ¿Qué es lo que hace? Nos devuelve el número, muestra el día del mes en número, ¿sí? Ahora, vamos a verlo el de acá abajo. A ver qué dice texto, bien, el valor y el formato. 2 veces D, ¿sí? Y cerramos, ¿sí? Bien. Ustedes pueden preguntarse cuál es la diferencia del primero con el segundo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no se nota aquí porque el día es 27, ¿sí? Vamos a hacer el día, vamos a poner el día como si fuese el primero del 7 del 2020. Bien, lo vamos a poner en los dos. Como notarán, ahora sí se nota la diferencia. En el primero solamente aparece el 1 y en el segundo aparece lo que es el 0,1. ¿Ok? Bien, sigamos con los formatos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos la fórmula texto? Seleccionamos y ya no ponemos 2 veces la D, sino lo ponemos 3 veces. Acuérdense, entre comillas. Y cerramos. ¿Qué pasa? Lo convierte en texto el día que es el 27. Hoy día estamos lunes 27 y como ven dice lunes, pero dice lun nada más, ya que puse 3 veces. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que aparezca todo el nombre del día? Pues ponemos la fórmula texto, nos vamos a la celda, abrimos comillas y en este caso ponemos 4 veces D. ¿Sí? Con esto le estamos diciendo que diga todo el nombre. Bien, le damos Enter. Bien, todos hasta ahí. ¿Sí? Ustedes pueden elegir cualquiera. ¿Sí? Los dos son entendibles. ¿Sí? Normalmente preferimos utilizar la fórmula texto para que nos diga exactamente escrito qué día es y no el número. ¿Sí? Muy pocos casos uno utiliza el número. Uno prefiere lo que es el nombre. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa cuando ponemos la letra M. Texto, abrimos, seleccionamos y nos vamos a lo que es la letra M. ¿Sí? Y cerramos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Ya no lo estoy escribiendo, ¿sí? Solamente lo estoy seleccionando. También puedo hacer esto porque aquí está escrito. Ya no lo tengo que poner entre comillas porque estoy seleccionando una celda. Al hacer esto, le doy Enter y como ven, me sale el mes. ¿Sí? Cuando es solamente una M. ¿Cierto? Ahora vamos a ver. Texto. Seleccionamos el valor. Aquí sí lo voy a escribir para seguir con el ejemplo. ¿Ok? Solo quería demostrarles que si lo tienes en una celda ya el formato, puedes utilizar la celda sin necesidad de estar poniendo el formato entre comillas. ¿Sí? Bien. Sigamos con el ejemplo. Bien. Igual texto, abrimos, seleccionamos el valor y ahora nos vamos a lo que es 2 veces M. 2 veces M, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Y como ven, nos dice 0,7. Igual que el primer caso, la diferencia es si dice
Por ejemplo, si dice 7 y 07, o sea, es la única diferencia que hay. Ahora, como ya hemos visto, si ponemos texto, seleccionamos y ponemos el formato con 3 veces, ¿sí? Ahora lo voy a hacer con minúscula para que vean que es lo mismo, ¿sí? Con 3 veces M y cerramos comillas y paréntesis, le damos Enter, joven, solo escribe las 3 primeras letras, ¿sí? Solamente las 3 primeras letras. ¿Y qué pasa cuando ponemos la fórmula texto, seleccionamos y ponemos 4 veces? Igual que el caso anterior, lo convierte en su totalidad. Como ven, julio. ¿Ok? Ahora nos vamos a ver lo que es el año. ¿Cómo hacemos con lo que es el año? Igual, texto, bien, seleccionamos el valor. Ahora le vamos a decir el año. Entonces, entre comillas, la Y. ¿Por qué la Y? Porque año en inglés se escribe con Y al principio. ¿Ok? Y le damos Enter. Como ven, nos dice 20, ¿sí? No nos va a escribir 2020. Imposible que nos escriba todo ese nombre, porque no lo utilizamos, jamás lo hemos utilizado de dicha manera. Entonces, ¿qué pasará cuando uno pone texto, el valor, y le ponemos 4 veces Y? ¿Qué pasará? Pone 2020, ¿sí? Como les digo, cuando es el tema de años, no lo va a escribir, no va a decir 2020 o 20 arriba, ¿sí? Sí, ahí sí da los números nada más. Bien, ahora nos vamos a lo que es horas. Vamos a ver, texto, seleccionamos el valor y ahora nos piden este tipo de formato de horas. Es decir, que simplemente diga la hora y el minuto. ¿Cómo hacemos? Entre comillas, HH, como dice, MM, ¿sí? Cerramos y cerramos comillas y cerramos paréntesis. Bien, no se olviden de eso, Enter. Y como ven, solo muestra la hora y los minutos. ¿Ok? Bien, ahora abajo, ¿qué nos dice? Solo quiere los minutos y los segundos. ¿Ok? Texto, el valor, y ahora minutos, mm, 2 puntos, segundos. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y como ven, muestra solamente los minutos y los segundos. Ahora, aquí nos dice S nada más, los segundos. Vamos a ver. Texto, el valor, entre comillas, solamente una S. Bien, solamente una S. ¿Qué significará solamente una S? Pues tal cual vimos al principio, solamente aparecería el número 6. ¿Y qué pasa si ponemos 2 veces S? Vamos a ver, texto, abrimos el valor y seleccionamos el formato. Bien, en este caso es SS, ¿sí? Y cerramos. ¿Cuál es la diferencia? Como dije, aparece el 06. Bien, ahora vamos a ver este tipo de formatos, ¿sí? Bien, igual, texto, y nos vamos al valor, y ahora simplemente queremos el Michi. Podemos poner el Michi entre comillas, o como vimos arriba, seleccionando la celda, ¿sí? Muestra un número sin decimales, ¿sí? Eso es lo que va a hacer ese Michi. Simplemente lo va a redondear, ¿sí? Por decirlo así, lo va a redondear. Bien, ¿qué pasa con el siguiente? Texto, bien, el valor y el formato. Como dije, podemos seleccionar el formato o lo podemos escribir. Vamos a escribirlo en este caso, ¿sí?
Y bien, entre comillas, no se olviden. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues te va a entregar la información con un solo decimal. El Michi significa un decimal. ¿Sí? El Michi significa un decimal. Bien, ahora, ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Este de acá no tiene, este valor no tiene ningún decimal. No muestra ningún decimal. Entonces, vamos a poner la fórmula texto, seleccionamos el valor y vamos a lo que es el formato que nos dice. Le ponemos el punto cero para que nos muestre un punto decimal que es el punto cero. ¿Ok? Ahora, queremos esta información en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos igual texto, ¿sí? Abrimos paréntesis, el valor, ¿sí? Y podemos seleccionar o escribirlo entre comillas. En este caso lo voy a seleccionar, ¿sí? Y cerramos. Y como ven, lo transformó en porcentaje. Bien, esa es la aplicación de la fórmula texto. ¿Dónde más se utiliza? Normalmente se utiliza más en lo que es los meses o los días. ¿Sí? El año también podría ser. ¿Sí? Lo voy a seleccionar. Esos son los que más se utilizan. Los demás fue para que conozcan que tiene muchas formas de ser utilizado. Ok, vámonos a lo siguiente, a lo que es fórmula de izquierda y derecha. Antes de ingresar a izquierda y derecha, es importante que entiendan el orden de lo que es los caracteres. ¿Sí? Este es el orden de los caracteres. Acuérdense que los espacios cuentan como un carácter adicional. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, el espacio cuenta. 5, 6 y todo lo que está escrito, el punto también cuenta, el más también cuenta, ¿sí? Siguen contando como un carácter, ¿sí? Necesito que eso lo tengan bien claro para comenzar con izquierda y derecha. Bien, sigamos. Lo que es izquierda, ¿ok? Bien, vamos a ver. Izquierda. ¿Qué es lo que qué es lo que hace esta fórmula? Devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres que especifique el usuario. ¿Ok? Nosotros vamos a elegir la cantidad de caracteres que queremos que nos devuelva de la parte izquierda de una palabra. Vamos directo a lo que es un ejemplo para que lo entiendan mejor. Igual, izquierda, ¿sí? Igual izquierda, y vamos a poner el texto. En este caso es todo esto, ¿sí? Y solamente queremos las tres primeras letras. Entonces, como ven, 1, 2 y 3 vendrían a ser, vamos a poner 3. Y le estamos indicando que nos dé simplemente las tres primeras. Y cerramos. Bien, todos hasta ahí. Bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Izquierda, el texto. ¿Qué cantidad de caracteres para que nos dé simplemente la D? Sería 1. Y cerramos. ¿Sí? Bien, vamos a ver con estos ejemplos. Extrae los 4 primeros caracteres contados desde izquierda del código. ¿Ok? Los primeros caracteres. Bien, vamos a ver. Izquierda. Seleccionamos el texto y los primeros caracteres antes del guión. ¿Cuántos serían? 4, ¿verdad? La P, el 0 y el 1. Son 4. ¿Sí? Y cerramos. Y como ven, aquí tenemos como resultado solamente la primera parte, los 4 primeros, porque le hemos ordenado que nos dé solamente los 4. ¿Sí? Y arrastramos. ¿Sí? Aquí nos pide un código. Esto de aquí, tanto izquierda como derecha, nos permiten hacer esto.
hallar códigos. Bien, vamos a ver. Izquierda, ¿qué nos dice? 5 primeros dígitos del RUC. Nos vamos al RUC y le ponemos coma 5. Bien, cerramos paréntesis. Ahora nos pide los 3 primeras letras del apellido paterno. ¿Cómo hacemos para unirlo? Podemos utilizar la fórmula concatenar o el símbolo que vimos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el símbolo. Y con esto vamos a poner de nuevo izquierda, abrimos, seleccionamos y ponemos la cantidad de caracteres, en este caso 3. Y arrastramos. ¿Sí? Arrastramos. Ahora nos vamos a lo que es la fórmula derecha. La única diferencia entre la fórmula izquierda y derecha es de dónde comienza el conteo de las letras. De izquierda, como ven, de izquierda a derecha comienza el conteo y lo que es la derecha, de derecha a izquierda. ¿Ok? Es la única diferencia. Vamos a utilizarlo. Derecha, ¿sí? Seleccionamos y ponemos las 3. ¿Sí? Como nos dice, devolver Ana. Solamente es 1, 2 y 3. Listo. Vamos a ver ahora derecha. Seleccionamos y solamente queremos la primera A. Como hacemos 1, ¿cierto? Aquí comienza. Y le damos Enter. A ver, extrae los 4 últimos caracteres contados desde la derecha. Bien, los 4 últimos. Ok, vamos a ver. Derecha. Y seleccionamos y le ponemos los 4. Queremos 4. ¿Sí? Bien, cerramos y le damos Enter. ¿Sí? Bien. Ahora arrastramos y ya lo tenemos. Ahora hallar el código, 4 últimos dígitos del DNI más las 2 últimas letras del apellido. Vamos a ver. Derecha. ¿Sí? 4 últimos dígitos del DNI. El DNI seleccionamos y le ponemos 4 porque queremos los 4 últimos. ¿Sí? 4 últimos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más lo que es las 2 últimas letras del apellido paterno. ¿Cómo hacemos para unir? Ponemos el símbolo y derecha, el texto, el apellido paterno, y le vamos a poner la cantidad de caracteres, en este caso 2. Y cerramos. Y arrastramos. Con esto ya hemos tenido el código. ¿Sí? Bien, chicos. Con esto culmina lo que es los temas del día de hoy. Como les indiqué al principio de la conferencia, este curso se va a dividir en 9 clases. Las 5 primeras serán full casos prácticos de las fórmulas y funciones en manera básica y las 4 últimas lo vamos a utilizar en casos de comercio exterior, en casos prácticos de comercio exterior. ¿Sí? Por favor, ustedes díganme si tienen alguna consulta, ¿sí? Para resolverla en este momento con respecto al tema que hemos visto el día de hoy. Sí, la plantilla está en lo que es el Facebook. Sí, disculpa que te lea recién. A ver, chicos, por favor, escríbanme sus consultas. ¿Sí? Todas sus consultas, escríbanme, por favor. Por favor, escríbanme sus consultas, quedo atento. En esta semana, sí, las clases serán en esta semana solamente el lunes, miércoles y viernes
serán de 8 a 9. El viernes mismo, culminando la clase, les diré, culminando o al principio, les diré cómo será la próxima semana. Como les dije, en total son 9 clases. ¿Sí? Díganme qué otras consultas tienen ustedes. A ver, a ver. Bueno, ya, bien, vamos a ver. Bien, primero con la consulta de Luis. Dice, me perdí esa parte del ordenado y formato ejemplo 5. La última que pide del campo total, ¿cómo la hago? Bien, en la grabación lo vas a poder revisar, ¿sí? Ahorita no me alcanza el tiempo como para poder volver a hacerlo, ¿sí? Sin embargo, en la grabación lo vas a poder revisar y cualquier consulta está ahí en la presentación, lo que es mi correo, ¿sí? O mi número de WhatsApp también está en la presentación. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Cómo extraigo los dos últimos dígitos de un dato de fecha? Igualito, como si fuese un texto. A ver, vamos a intentarlo, ¿ok? Uy, ahora ¿dónde está? Déjame un ratito revisar lo que es lo que hemos visto para resolver la consulta de nuestro compañero. Entonces, el texto. Permítame unos segunditos. Que como ya cerré los archivos, estoy volviendo a ingresar. Mientras tanto, pueden seguir escribiéndome sus consultas. De nada, Luis. Pueden seguir escribiéndome sus consultas, por favor. Feliz, discúlpame, pero el Excel está demorándose mucho en abrir. Y no sé si a las finales se logrará atender tu consulta. Sí, se está demorando demasiado en abrir. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Elis, quiero contestar el tuyo, pero no puedo demostrártelo si si no abre el Excel. Es un tema ya de mi computadora. Sí. Ah, bueno, bien. Bueno, Elis, vamos a responder tu pregunta. Bien. Lo que pasa en el formato, cuando está en formato texto, discúlpame, voy a poner lo que es la presentación del, discúlpame, para resolver la pregunta de su compañero. Bien, vamos a compartir esto de aquí. Compartir. Bien, vamos a responder tu pregunta. Tu pregunta dice, ¿cómo haces con una fecha? Pues el problema está que una fecha en realidad no está como tal. Para extraer los últimos números de una fecha, el problema es, como ven, lo acabo de copiar. Mira, copiar, copiar.
y lo acabo de pegar como valor, ¿sí? Y como ven, es un número. Así lo reconoce lo que es el Excel. Entonces, extraerlo con la fórmula texto no se puede, porque si pones los dos últimos dígitos te va a salir 39, ¿sí? Sin embargo, como dice, como ven acá, puedes extraerlo de esta manera, la información, ¿sí? Lo de una fecha lo puedes extraer de esta manera. Los últimos dígitos, si te refieres al mes, lo puedes hacer de esta manera, con el formato, con la fórmula texto, ¿sí? No con izquierda-derecha, no con extraer en realidad, ¿sí? Sino con la fórmula texto, ¿sí? Dime si aclaré tu duda, por favor. Escríbeme si aclaré tu duda. Si no, dime más sobre tu duda para poder aclararla si no fue así. A ver, ¿alguien más tiene dudas? Elis, por favor, ¿me confirmas? ¿Alguien más tiene dudas? Bien, mientras tanto, les voy a volver a recalcar que este curso va a tener 9 clases, ¿sí? Las 5 primeras van a ser como esta, que es full práctica de formas básicas de la utilización de funciones y herramientas, y las últimas 4 vamos a ver casos prácticos de comercio exterior, esencialmente de operadores logísticos o agentes de carga, ¿sí? Reportes de KPI, reportes de gestión de indicadores y ese tipo de cosas, pero para que salga como número. A ver, por eso, como te digo, a ver, no sé si tal vez yo no estoy entendiendo tu consulta, pero por ejemplo, aquí tenemos lo que es, lo que es el mes, ¿sí? Y sale como número, ¿sí? Como número, con la fórmula texto. Estamos extrayendo, entre comillas, lo que es el número, ¿sí? Como ves, 2020 lo hemos extraído, entre comillas, solamente el número, ¿sí? Con izquierda y derecha no lo podemos hacer, porque como te digo, está como número. Esto de acá es un número para el Excel. Si no está en formato fecha, si está en formato general, como ven acá, formato general, es un número. Para el Excel es solamente un número, ¿sí? ¿Alguien más tiene dudas? Por favor. Elis, si no contesté tu pregunta, por favor, me contactas y de todas formas te la absuelvo, ¿sí? Pero confírmame si no. Si lo dejé claro, me avisas. Bien, ¿nadie más tiene consultas? ¿Nadie más tiene consultas?